Quiero hablar un poco de la diferencia que hay entre un framework y una librería en programación. ¿Pero por qué? Acabo de ver un montón de videos, en realidad vi uno de una chica muy conocida en el ámbito de la programación en TikTok que siempre está con el padre, creo que era Valen Werle, no me acuerdo ahora el nombre, me suena que lo vi recién pero me lo olvidé, donde el padre siempre, un crack, el tipo, siempre le canta la posta, qué sé yo. Pero justo sale el tema de que el mismo padre dice que Django es una librería y Django es un framework en realidad. Hay una diferencia muy grande. Entonces, bueno, hay comentarios que debaten si este es un bla, 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 no importa. Pero después lo más grave es que dije, bueno, expliquemos la diferencia. Entonces me pongo a ver en YouTube una chica que explica el concepto de framework, pero lo explica como el orto, o sea, pobre, re mal, súper clara para explicar, explica muy bien lo que es una librería, pero cuando explica el framework, el concepto está mal, no es que está más o menos, está mal. Y una chica que tiene 162.000 seguidores en YouTube, y muchos diciéndole lo claro que era para explicar, lo bien que explicaba, pero está mal lo que está explicando. O sea, mal, boludo. Y es muy loco porque una cosa es que te equivoques en una palabra, que mientras estás hablando, estás haciendo el video, te puedes confundir en alguna cosita chiquita, pero otra cosa distinta es que expliques totalmente mal un concepto. Así que bueno, yo te voy a contar cuál es la diferencia entre un framework y una librería. De forma simple, ¿sí? de forma muy simple, una librería es como funcionalidad a la que vos podés llamar desde tu programa. Por ejemplo, la librería de matemática, que la tienen todos los lenguajes de programación, puede ser math.h en el caso de C, hace mucho que no uso C, pero bueno, o import math cuando usás Python en sí. Hay un montón, todos los lenguajes tienen una librería de matemática. ¿Qué hace? Te evita a vos tener que programar funciones que se usan un montonazo y que ya las hizo alguien. Por ejemplo, por decirte un ejemplo choto, calcular el promedio. No hace falta que vos te pongas a sumar todos los valores, recibas todos los valores, los sumes y los dividas por la cantidad. Directamente llamás a la función promedio, que ya la escribió alguien, y listo. Y la llamás cuando se te canta el culo a vos, cuando crees que es necesario y de la forma en que a vos te guste dentro de tu programa. Tenés total libertad. Eso es una librería. Otro ejemplo de librería es una función matemática o una librería matemática que se dedica a hacer gráficos estadísticos, por ejemplo. Entonces, bueno, haceme un diagrama de torta con estos datos y la función agarra esos datos, genera un diagrama de torta y ¡pum! La librería pueden ser funciones, pueden ser clases, pero en fin, lo que hace es proveerte de una funcionalidad externa que ya está implementada y que vos la usás. La librería la puedes hacer vos, la puede hacer otro, puede ser algo privado, puede ser algo público, en fin, ese es el concepto. Y de hecho, un tip, librería en realidad es una traducción chota que usamos en español, pero en realidad el nombre correcto sería biblioteca. ¿Por qué? Porque en realidad el verdadero nombre original de inglés es library. Y library se traduce en realidad como biblioteca, no como librería. Pero bueno, está súper usado el término librería. Hoy en día nadie te va a decir nada porque digas librería. Es más, creo que lo raro hoy en día sería decir biblioteca. Pero bueno, las dos están bien y la más común es librería. Así que la dejamos pasar. Por otro lado tenemos el concepto de framework, que es algo muy diferente a la librería, muy diferente. El framework es código también que ya escribió alguien, pero es un código que en realidad no extiende tu funcionalidad, sino que lo que hace es proveerte a vos de un diseño que ya hizo alguien para que vos metas tu código adentro. O sea, el framework es justamente un marco, por eso se llama framework, es un marco de trabajo, framework, en el que vos vas a meter tu código y el framework es el que va a usar tu código, ¿sí? O sea, el framework es una especie de director de orquesta donde vos lo que le planteas son cuáles son los músicos, qué músico hace, qué toca qué instrumento, y el framework es el que dice, bueno, ahora vos. Veámoslo como un ejemplo, si no se entiende tanto, vamos con un ejemplo de típico framework web, por ejemplo. Framework web, ¿qué hace el framework web? Por ejemplo, Django. Django te provee toda una estructura de archivos, directorios, clases, de un montón que ya funciona, o sea, ya es como que ya la estructura es medio funcional. ¿Vos qué tenés que hacer? Decirle, che, cuando alguien llame a esta ruta, ejecutame este código. Vos le das el código nada más, o sea, decís qué ruta y qué código, pero es Django, es el framework el que se va a encargar de recibir las solicitudes, procesarlas y cuando sea necesario llamar a tu código para que haga lo que tenga que hacer y listo. No tenés que programar todo vos, ¿sí? Esta chica que mencioné antes en YouTube decía que el framework era un conjunto de librerías.
No, o sea, no es la definición de framework. Por supuesto que un framework va a tener librerías, va a desarrollar sus propias librerías internas para facilitarte a vos el uso de las mismas y el uso de muchas funciones, pero framework como tal no es un conjunto grande de librerías. Es eso, es una estructura que ya viene, digamos, predefinida, que maneja el flujo, digamos, o controla el flujo de tu programa de una manera determinada. Es más, veamos otro ejemplo de framework, por ejemplo, un framework de testing, de unit testing. Un framework de unit testing no es una librería de testing, es un framework. ¿Por qué? Porque lo único que haces vos es escribir el test. Vos escribís los tests. El framework es el que se va a encargar de detectar cuáles son los tests que tienen que correr, de correrlos, de mostrar si el resultado fue ok o fue fail o qué fue. O sea, ¿se entiende la idea? Vos tenés todo un marco de trabajo, todo un marco de un control de flujo que no lo haces vos, lo hace el framework y vos le provees de funcionalidades a ese framework. Así funciona, de hecho, un framework web, un framework de test o el framework que vos quieras. Hay un montón de tipos de framework, de hecho. Bueno, resumiendo, y a riesgo de cometer un pequeño error técnico, pero para simplificar el concepto, vamos a decir que la librería es algo que vos usás para que tu software o tu sistema funcione, para desarrollarlo. Vos necesitas una base, lo usás. El framework, en cambio, es, podríamos decir, un esqueleto que usa lo que vos desarrolles para funcionar bien. Un poco chota esta última definición, pero es como para que se entienda. Cualquier duda o discusión la dejamos ahí en los comentarios y nos agarramos.